están? Qué gusto poder estar hoy con ustedes, como siempre, para que podamos oír de la palabra de Dios y seguir creciendo. Eso está padrísimo. No sé por qué no se emocionan como yo. Eso es lo que me gustaría saber. A ver, la verdad, ¿sabes una cosa? No dejen de ver las prédicas ahorita en los domingos. Empezamos una nueva serie que se llama Las 3Ds, porque vamos a ver cosas vitales, pero muy vitales para desarrollar una vida cristiana poderosa, empoderada, de verdad empoderada, que realmente vivan en el poder de Cristo Jesús, que está en nosotros. Por eso la Biblia dice, conforme al poder que cada uno tiene, conforme al poder que actúa en nosotros. Está hablando del poder de Cristo actuando en nosotros para darnos la vida en abundancia. Lo que vino a hacer que Jesucristo fue a empoderarnos para recibir la vida en abundancia. Es darnos gracia para recibir la vida en abundancia. Haz que tu vida valga la pena, y más si tienes una vida cristiana, más si eres cristiano, con más razón estás más comprometido a hacer que tu vida valga la pena, a hacer que tu vida sea verdaderamente una manifestación para el mundo. Recuerda que el mundo dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso solamente es la manifestación del poder de Dios en nosotros, de la gracia de Dios en nosotros, obrando a nuestro favor con cosas que se pueden ver. Por eso Cristo dijo que las cosas iban a venir por añadidura, porque todas esas cosas que van a venir por añadidura a tu vida son la manifestación que la gente quiere ver. O sea, la manifestación de los hijos que la gente quiere ver es ver cómo te va a ti como hijo de Dios. Sano en pandemia, próspero en crisis económicas, feliz en desintegración familiar, tu familia está integrada, tu matrimonio es un romance eterno, perpetuo, vive uno en el noviazgo todavía todo el tiempo. Y si les digo esto es porque es posible, claro que es posible, solamente tienes que creerlo. Al que cree lo que cree. Entonces sí es bien importante que de verdad no dejen estas citas con Dios que nos llevan a otros niveles, estas citas con Dios que de verdad lo único que hacen, se los dije creo que el domingo, no este que pasó, sino el antepasado, nos hacen quitar todo lo que no nos deja ser perfectos. Acuérdate, les decía yo que Dios nos hizo perfectos, nueva criatura somos, de la clase espiritual de Jesucristo, iguales a Jesucristo, con el mismo poder de Jesucristo, la misma unción del Santo, o sea, de Jesucristo en nosotros. No hay diferencia, pero hay muchas cosas que has recibido durante tu vida, en el tiempo de tu vida, que han tapado todo esto que es tu original, que es tu original. Y Cristo Jesús viene a darnos toda esta palabra, y el Espíritu Santo es el que nos habla en estas clases para quitarnos esos velos y quitarnos todo lo que el mundo nos ha puesto y que no nos deja ser el modelo original de Dios, que es perfecto, poderoso, entusiasmado. Eso significa que tiene el poder de Dios dentro de él, entusiasmado. Eso significa esa palabra, entusiasmado, con el poder de Dios dentro de mí para hacer, crear y recibir. Amén. Muy bien. Bueno, pues estamos aprendiendo. La semana pasada vimos cómo define Dios al pecado. Hoy vamos a ver, pues, hasta donde veamos lo que veamos, ¿no? Vamos a ver ahorita quiénes pecan, qué dice la Biblia de quiénes son los que pecan, porque esto es importante. La vez pasada en cómo define Dios al pecado, pues vimos varias citas,
Primera de Juan 3:4, Santiago 4:17, Primera de Juan 5:17, terminamos con Romanos 14:23. Y ahorita para ver quiénes pecan, fíjense bien, quiénes pecan, preguntamos, ¿quiénes pecan? Así, ¿quiénes pecan? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de quiénes pecan, y eso es Primera de Juan 1:8 y 10. Primera de Juan 1:1. Vamos a ver el verso 8 y el verso 10. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos brincamos el 9 y que eso ya lo hablamos en una clase pasada y nos vamos al 10 y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, se está refiriéndose a Dios, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en pocas palabras, ¿quiénes son los que pecan? ¿Quiénes pecan? Es muy sencillo, ¿quiénes pecan? Los que no tienen la palabra de Dios en ellos. ¿Quiénes pecan? Los que son capaces de decir que Dios miente cuando dice que todos pecamos, ¿verdad? Ahí pecamos, estamos pecando cuando decimos, no, yo no peco. Qué padre, o sea, si es verdad, pues qué padre. Pero eso no quiere decir que en algún momento de tu vida no has pecado. Mientras uno es inocente, o sea, un bebé inocente que no ha conocido ni el bien ni el mal, no sabemos lo que es bien ni lo que es mal. Si tú a un niño le das un chile y le dices, cómetelo, te va a gustar, él se lo va a comer. ¿Por qué? Porque es inocente. Entonces, mientras uno es inocente, uno no ha pecado, pero después cuando uno empieza, puedo decir esto para librarme, para quedar bien, para ganar algo, etcétera, etcétera, ahí es cuando uno empieza a pecar, ¿no? Cuando uno ve que, cuando uno ya ve que está mal y lo hace, ahí es cuando uno peca, ¿no? Y es lo que dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. O sea, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad y no está en nosotros porque decimos que no tenemos pecado. Eso, no tenemos pecado, es que tú crees que nunca en tu vida has pecado. Sin embargo, en Cristo Jesús sí podemos decir que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo y eso nos santifica, nos hace santos para ir al cielo cuando dejemos este mundo. ¿De acuerdo? Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, o sea, a Dios, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, por cuanto todos pecaron, necesitábamos un Salvador. Por cuanto todos pecaron, nos fue dado un Salvador. Entonces, si Dios dice, por cuanto todos pecamos, o por cuanto todos pecaron, necesitan un Salvador, entonces entendemos que si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Y al final, ¿quiénes son los que pecan? Los que la palabra de Dios no está en ellos. Y su palabra no está en nosotros. ¿Quiénes? Los que decimos que no hemos pecado. Los que dicen que no han pecado. La palabra de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que pecan? Pues los que no tienen la palabra de Dios en su corazón. Los que realmente... Puede ser que vayas a la iglesia, claro que sí. Puede ser que incluso tengas un servicio en la iglesia, pero si tú sigues cometiendo un pecado que ya sabes que no debes de hacer, quiere decir que la palabra que vino, que oíste en tu corazón y que te dijo eso es pecado, y tú decidiste seguir con el pecado, entonces, ¿qué hiciste realmente? Tú desechaste de ti, sacaste de ti la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque preferiste abrazar al pecado
que abrazara la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que pecan? Los que no tienen en ellos la palabra de Dios. Esos son los que pecan. Sean salvos o no sean salvos. Sirvan en la iglesia o no sirvan en la iglesia. Sean pastores o no lo sean. Si están haciendo un pecado que la palabra de Dios ya les dijo, eso es pecado y eso no debes hacer, que es pecado, entonces, al tú preferir el pecado, tú sacas la palabra de ti. Tú sacas la palabra de ti. La palabra de Dios no está en ti. La palabra de Dios no está en ti, no está en ellos. Simple y sencillamente no está en ellos. Porque si estuviera, entonces no pecarían. ¿Y qué se hace para que esté la palabra en nosotros? Pues guardarla, como dice Dios. Guarda, guarda mis palabras, hijo mío, para que seas sano y próspero, para que te vaya bien. Entonces, guardar las palabras es retenerlas, es conscientemente retenerlas y tenerlas consciente. Eso es guardar la palabra de Dios. Estar consciente de la palabra en nosotros, estar consciente de lo que nos dice la palabra a nosotros y estar consciente de que estamos obedeciendo y haciendo lo que esa palabra nos dice que hagamos. O dejar de hacer lo que la palabra nos dice que no hagamos. Esto es vital. Entonces, al final de la historia, ¿quiénes son los que pecan? Pues los que no tienen la palabra en su corazón, los que desechan la palabra de su corazón. ¿Quién nos tienta a pecar? Este es el siguiente punto que vamos a ver. ¿Quién nos tienta a pecar? Muy bien. Vamos primero a Mateo 4, versículo 1. ¿Quién nos tienta a pecar? Mateo 4. Vamos a ver. Mateo 4, verso 1. Dice entonces Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el, ¿qué dice ahí? Diablo, diablo, ¿ok? Diablo, diablo. Esto es bien importante. Hay otras referencias en Hebreos 2:18 que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está diciendo aquí que Jesucristo fue tentado, como lo vemos aquí en Mateo 4:1, Jesucristo fue tentado por el diablo, y como él fue tentado por el diablo, él mismo padeció siendo tentado por Satanás, él es poderoso para socorrer, ayudarnos a los que estamos siendo tentados. Entonces, como él fue tentado, él sabe de qué se trata la tentación, pero también sabe cómo no caer, porque no cayó. Y no cayó porque no quiso caer. ¿Por qué no quiso caer? Porque él guardó la palabra de Dios en su corazón. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí en Mateo 4, él repite varias veces, escrito está. Entonces, cuando él dice escrito está citando la palabra de Dios que él conocía, que él había oído y que él había guardado en su corazón, y porque la tenía en su corazón le dijo a Satanás, apártate de mí, porque escrito está que a un solo Dios servirás y a él solo adorarás. Porque apártate de mí, porque escrito está, o sea, guardo la palabra de Dios en mi corazón, y escrito está que no tentarás al Señor tu Dios, no porque él me promete no caerme, me voy a aventar. No voy a tentar a Dios a ver si es cierto que me va a salvar. A ver si es cierto que me amas, a ver si es cierto que me salvas y pum, te avientas. No, no puedes tentar a Dios así. ¿Me explico? Entonces, él tenía la palabra de Dios en su corazón y por eso, porque él no fue tentado, que diga, porque él no cayó en la tentación, entonces por eso él puede socorrernos y ayudarnos también a no caer. ¿Cómo? Porque nos ha dado su naturaleza, nos ha dado su vida, nos ha dado su palabra, nos ha dado su mente,
nos ha librado del poder de Satanás. La Biblia dice eso, que Él nos ha librado del poder de Satanás. Ahí está el socorro que Él nos ha dado para no caer en tentaciones que no debemos de caer, que no debemos de caer, de ninguna manera. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense bien, ¿quién es el que tienta? Estamos aprendiendo esto. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Hay mucha gente, he oído dentro de iglesias cristianas donde dice, es que Dios te trajo esa tentación para probarte. Dios no tiene que probarte, voy a ver si caes o no caes. No, Dios sabe, Dios sabe. Él es omnisciente, Él sabe en qué eres capaz de caer y en qué no eres capaz de caer. Él lo sabe, porque la omnisciencia que Él tiene se deriva de su omnipresencia. Su omnipresencia no nada más se refiere a que está en todo lugar, sino que también está en todo tiempo. Dios está ahorita, fíjate bien, te voy a poner, una vez vi esta visión, Dios me lo mostró, estaba yo en la iglesia, estaba terminando el servicio, no, estaba yo como oveja, como siervo en la iglesia, todavía no estaba yo pastoreando, y llegó el momento de dar el diezmo, y yo ese día tenía duda de dar mi diezmo porque había varios gastos y pues estaba yo así de esas veces que la cabeza te quiere traicionar, ¿no? Y el diablo te quiere ensartar y tienes que pagar esto y tienes que pagar lo otro y te hicieron un pedido muy fuerte, muy grande, entonces tienes que comprar la materia prima y surtir y esto, lo otro, aquello y estaba yo en eso y entonces cuando pasan la canasta yo tenía mi sobre en la mano y de momento cuando llega la canasta a mí y voy a meter el sobre a la canasta, de momento haz de cuenta que se baja una pantalla de cine y se empieza a proyectar la mano de Dios dándome dinero, pero era en el futuro. Y cuando yo metía el dinero, el sobre a la canasta, yo veía a Dios dándome dinero en el futuro. Y cuando yo sacaba el sobre de la canasta, yo veía a Dios retirando el dinero en el futuro. Y yo lo volvía a meter y él volvía a dármelo. Y yo sacaba el dinero de la canasta y él me lo volvía a, a quitar. Y eso era en el futuro. Obvio, ¿qué creen que terminé haciendo? Terminé metiendo el dinero en la canasta y con gusto. Por eso dice Dios que Él ama al dador alegre, porque solamente se tiene alegría al dar cuando se le cree a Dios. El que no da con alegría es porque no le cree a Dios. Se está engañando a sí mismo. ¿Por qué tienes que dar con alegría? Bueno, es otro tema, pero es muy bueno. ¿Por qué tienes que dar con alegría? Porque el que sabe y cree que Dios le va a dar y a multiplicar lo que da, pues da con alegría. Es como, por ejemplo, nosotros en las inversiones, pues metemos dinero a la inversión y ganamos 2% al mes. Wow, pues está padrísimo, ¿no? Está muy padre. Y entonces nos ponemos felices porque ganamos el 2% al mes. Está sensacional. Uy, qué maravilloso. Entonces, ¿cómo metemos el dinero a la inversión? Pues bien contentos, bien felices. ¿Por qué? Porque vamos a ganar el 2% mensual. Fabuloso. Estoy alegre de meter el dinero a invertir porque voy a ganar eso, ¿no? Porque creo que voy a ganar eso, porque eso es lo que me ofrecen. Qué bueno, excelente. Bueno, el que le cree a Dios, cuando Dios dice, diezma, deja de robar mis diezmos, deja de robarme a mí y trae todos los diezmos al alfolí, dice todos los diezmos, o sea, no te quedes con ninguno y vas a ver que yo voy a hacer varias cosas.
Dice Dios ahí en Malaquías 3:10, número uno, voy a reprender al devorador para que no te devore tu economía con imprevistos, ¿verdad? Has visto que a veces la gente le pasan un montón de imprevistos que cómo pierden dinero con los imprevistos, ¿no? Desde que bueno, no voy a decir cosas porque se sienten aludidos, pero piensa en todas las cosas imprevistas que te han pasado y que te costaron dinero y que pudieron no haberte pasado. Que algo se rompió, ¿qué más? ¿Qué más? Se perdió, ¿no? Se descompuso, lo tiraron, etcétera, etcétera, todos. Y dice Dios, yo voy a reprender al devorador para que no devore tu economía, para que no te devore tu dinero. Eso es lo que dice. Y número dos dice, y después, no nada más voy a reprender al devorador si tú traes los diezmos al alfolí, sino que también voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. O sea, Dios no me va a dar para que me abunde. Dios me va a dar para que me sobreabunde. Y esto Dios lo confirma en otros lados cuando dice la palabra que te va a dar en abundancia para que tú abundes a la iglesia. Te va a dar mucho dinero para que tú des, tu diezmo sea cada vez más grande para la iglesia. Y a lo mejor hasta no es del 10%, empiezas a dar el 15, el 20. Hay gente que da, no lo vas a creer, pero hay gente que da el 80% de lo que gana, porque con el 10 que le queda, viviría un año o más al mes. Con el 10 que le queda de esos diezmadores nos gustaría tener en esta obra para poder hacer tantas cosas que queremos hacer y ayudar a tanta gente que queremos ayudar, llevándola al Nací para triunfar, oportunidades de trabajo, cuando hay emergencias, cosas así. Pero bueno, entonces fíjense bien, ¿por qué salió todo esto? Por dar con alegría. Si le crees al fondo de inversiones, a los bancos que te ofrecen una ganancia, ¿por qué no le crees a Dios? Y por eso dice Dios que da, y yo te voy a dar, y yo te voy a dar. Entonces, si no le crees a Dios, no vas a dar con alegría. Y regresando a la visión que yo tuve, fue cuando vi que Dios, ahí entendí a qué se refiere también la palabra cuando nos enseña que Él es omnipresente. No quiere decir que está nada más en todo lugar, sino está también en todo tiempo. Y yo vi que yo estaba dando mi diezmo hoy y Él en ese momento me estaba dando en mi futuro, para que cuando yo llegara a ese futuro, tuviera lo que Él me estaba dando en el futuro. Entonces, fíjate bien, Dios es omnipresente porque no solo está en todo lugar, sino está en todo tiempo. Y si está en todo tiempo, te das cuenta cómo Él no tiene ninguna necesidad de tentarte para probarte. No tiene ninguna necesidad de tentarte para probarte porque Él en el futuro sabe si vas a caer o no vas a caer. Él conoce tu corazón más que tú, por eso Él discierne los corazones, porque por mucho que tú quieras aparentar que muy cristiano, que muy, ay, muy devoto y muy esto y muy lo otro, Él sabe qué onda con tu corazón. Él sabe si miras lo que no debes de mirar, si cavilas lo que no debes de cavilar, si murmuras lo que no debes de murmurar, si eres un brujo verbal, ¿verdad? De puro chisme y menjurje y manipuleo para que la gente, para salirte con la tuya, etcétera, etcétera, ¿no? Qué tremendo. Fuimos a ver la película de Spider-Man ayer y es impresionante. O sea, tiene unos mensajes, o sea, buenísimos, o sea, unos mensajes buenísimos, ¿no? Me encanta la escena cuando el doctor le dice, a ver, o sea, tú eres un superhéroe y estás pensando en la universidad. ¿Sí? O sea, ubícate, ¿no? Ubícate, no seas del montón.
si Dios te está poniendo en el monte. Ese es un mensaje, pero otro muy bueno que viene al caso ahorita es precisamente, ¿se acuerdan del tema de los hechizos, no? Y es precisamente cómo el no respetar el transcurso de las cosas, el no respetar el transcurso natural de las cosas, es la más grande falta de respeto a Dios. Siempre que tú intervengas para modificar el transcurso natural de las cosas, créeme, por brujo vas a perder, porque eso es abominación para Dios. Y tú puedes intervenir, ya he predicado mucho de esto, pero lo repito porque es un padecimiento cultural aquí y en algunos otros países, gracias a Dios no en todo el mundo, no todos tienen la misma cultura, pero el intervenir en el transcurso natural de las cosas siempre te va a acarrear graves. No solo problemas, olvídate de eso porque los problemas los resuelves de una o de otra manera, sino pérdidas, pérdidas, pérdidas. Yo he aprendido eso, he aprendido a respetar a Dios y sí, y es coherencia, nada más es coherencia, congruencia, o sea, que realmente seas coherente y congruente con lo que piensas, sientes, dices, decides y haces. Si tú le has entregado tu vida a Dios porque recibiste a Cristo en tu corazón y pusiste su vida en sus manos, entonces sigue el transcurso natural de las cosas, porque el transcurso natural de las cosas es la obra de Dios en ti que te lleva de gloria en gloria y que te lleva de más en más. Pero si tú empiezas a meter la mano negra, porque es mano negra, el único que va a perder eres tú. Y engañado por Satanás. Y mientras menos sepas de la palabra de Dios, menos conoces a Dios. Y mientras menos conozcas a Dios, más fácil engañado puede ser. ¿Sí? Más fácil. Es facilísimo Satanás engañar a la gente cuando la gente no conoce a Dios, no conoce cómo obra Dios, no conoce cómo son los milagros de Dios, ¿no? Es como la gente que eh, sabe que soy su pastor, Dios se lo ha dicho, se lo ha puesto en su corazón y habla mal de mí por alguna razón. Y luego quiere que ore para que Dios le dé algo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que mis oraciones lo van a bendecir si Él me ha maldecido cuando ha hablado mal de mí? Con razón o sin razón. El hecho de que tú sepas errores o defectos de la gente no quiere decir que los tienes que divulgar y decir, etcétera, etcétera. Todos tenemos errores, mis papás, todos. Pues no por eso los ando yo contando. Mis jefes o lo que sea, mis autoridades, ¿no? Y si alguna vez llego a exponer a alguno es como ejemplo para bendición. Y Dios sabe perfecto mi corazón que es con ese fin y es para bendecir a la gente con el ejemplo, incluso ejemplos personales. Pero al final de la historia, ¿en dónde estás parado y qué haces con tu vida? O sea, ¿realmente se la has confiado a Dios? ¿Realmente le entregaste tu vida a Dios? ¿Realmente estás dejando que Él lleve las riendas de tu vida? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la gente que sí deja que Dios lleve las riendas de su vida son los que saben que los jueves a las 7 tienen una cita con Dios. Él tiene las riendas de mi vida. Él tiene el reino de mi vida. Porque yo estoy viviendo el venga a mí tu reino. ¿Verdad? Lo que nos enseñó Jesucristo. Venga a nosotros tu reino. O sea, tú reina mi vida. Entonces, si tú reinas mi vida y yo a la iglesia que Dios me mandó, en la iglesia donde estoy, hay un estudio bíblico el jueves a las 7 de la noche, esa es mi cita con Dios. Si Dios reina mi vida y a la iglesia da mensaje, el servicio es los domingos a las 11 de la mañana, entonces yo tengo mi cita con Dios. No es con el pastor, no es con los hermanos
Que los disfrutamos bien, qué padre, gloria al Señor, ¿no? Nos amamos, pero la cita es con Dios. Yo estoy ahí. ¿Y sabes por qué estoy ahí? Porque Dios reina mi vida. ¿Por qué doy con alegría? Porque le creo a Dios y Dios reina mi vida. Entonces, ¿eres o no eres? ¿Vas o no vas? ¿Tu sí es sí o no? No puedes decir que eres cristiano si no practicas estas cosas, si no te congregas, si no diezmas, si no sirves y si no compartes. Ah, y también si no te suscribes al canal y le das like y lo compartes también, porque al final de la historia no estás compartiendo más que a Dios, estás compartiendo lo que Dios te enseña, lo que Dios enseña en esta obra. Hay otras obras que te enseñan a ser misionero, a ser evangelista, a criticar a los demás hermanos de la iglesia, etcétera, ¿no? A criticar al gobierno. Aquí tenemos unos mensajes que son los que damos y compartirlos es compartir un mensaje de Dios. Entonces, ¿eres o no eres? Fíjate bien cómo podemos estar negando la palabra. Cómo podemos estar pecando creyendo que estamos muy bien, estamos muy bien. Entonces, no recuerdo por qué salió todo esto. Ah, sí, porque nos tiene que quedar claro que el que tiembla, dice ahí, para ser tentado por el diablo. Ser tentado por el diablo. Dios nunca te va a tentar y mucho menos con ese pretexto inventado por la ignorancia para ponerte a prueba. Es que Dios te está poniendo a prueba, hermano. Dios te manda esa tentación, ¿eh? Para ponerte a prueba, para probarte. No, eso es una tontería de la ignorancia. O sea, obviamente los que no saben siempre van a inventar, ¿no? Entonces nos queda claro ahí que ¿quién es el que tienta? ¿Quién tienta? El diablo, ¿verdad? ¿Quién nos tienta a pecar? El diablo. Vamos a ver quién está detrás de todo pecado entonces, Satanás. Esta sería la pregunta. ¿Quién está detrás de todo pecado? Satanás. ¿Quién está detrás de toda tentación? Satanás. ¿Por qué quiere que peques? ¿Por qué Satanás quiere que peques? Porque él sabe que si pecas, mengua tu fe. Él sabe que si pecas, te puede producir culpa, remordimiento, sentido de inmerecimiento. Y si Satanás te hace sentir inmerecedor de algo, tú no puedes creer que Dios te puede sanar o que Dios te puede prosperar o que Dios te puede hacer millonario o que Dios te puede ganar la lotería. No lo vas a creer. ¿Por qué? Pues porque tienes en el fondo, muy en el fondo, esa sensación de inmerecimiento porque sigues haciendo cosas que no debes de hacer. Ese es el daño que Satanás provoca en nosotros. Por eso lo hace. ¿Por qué Satanás hizo pecar a Adán y a Eva? Lo primerito que hizo Adán cuando pecó fue, número uno, sintió miedo. El pecado siempre produce miedos. La gente que no peca vive sin miedos. Y yo sé que para muchos eso es una utopía, porque está atrapado en algún pecado o pecados. Yo sé que para muchos eso puede ser una falacia, por lo mismo está atrapado en un pecado o pecados. Entonces, la mejor justificación que puede el mediocre, con todo respeto se los digo, exponer es que todos pecamos y seguiremos pecando y voy a seguir pecando porque incluso en algunas iglesias te enseñan que eso seguramente es tu pecado de debilidad. Entonces, ni modo, hermano, siempre que te venga esta tentación vas a caer porque ese es tu pecado de debilidad. Parece que no han leído la Biblia donde dice, pero de buena gana me gloriaré porque la perfección de Dios, la perfección de Cristo se va a perfeccionar en mis debilidades, me va a fortalecer en mis debilidades y me fortalece el poder de Cristo para decir no a la tentación, ¿verdad? Y gloriarme por no haber caído en la tentación. Así es que, ¿quién está detrás de todo pecado? Satanás, el diablo.
Santiago 1, del 13 al 15. Vamos ahí. Dice así, cuando alguno es tentado, fíjate bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, por el diablo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso subrayenlo, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? La tendencia que uno trae por cultura, por algún trauma, por alguna experiencia o porque nos sedujeron y nos llevaron por ese camino, ¿no? Es concupiscencia, es la tendencia a pecar. La concupiscencia es la tendencia a seguir fumando, la tendencia a seguir tomando, la tendencia a seguir drogándome, la tendencia de seguir viendo pornografía, la tendencia de lo que sea. Esa es la concupiscencia, lo que te jala, lo que te a ser infiel, ¿no? La tendencia a, había un dicho ese que la ocasión hacia ladrón, ¿no? La ocasión hacia ladrón. ¿A qué se refiere ese dicho? Hay dinero ahí y no hay nadie. Tú lo dejaste ahí y de momento llegaste y hay dos, tres personas y todo y pues dices tú, yo me lo echo, yo me lo llevo. Entonces, la ocasión de que había la posibilidad de que tú te llevaras un dinero sin que nadie se diera cuenta, sin que sospecharan de ti, esa ocasión que se te presentó hizo que tú fueras un ladrón. ¿Por qué caíste en eso? Por tu concupiscencia, es decir, la tendencia a pecar. Entonces lo que está diciendo aquí, dice, otra vez leemos, uh, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Soy atraído y seducido a robarme el dinero porque ahorita es una oportunidad, es una muy buena ocasión, se me presentó la oportunidad y pues de que se lo lleve otro, que me lo lleve yo, pues me lo llevo yo, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues vamos a hacer este negocio y mira por ahí abajo de la mesa ahí te va a tocar una feriecilla, ya sabes, ¿no? Esto, lo otro, y oye, pues de que se lo den a otro, que me lo den a mí, pues me lo, órale va, ¿no? De todas maneras se lo van a dar a alguien, ¿eh? Pues qué bendición, ¿no? Que me lo den a mí. Eso no se hace. No, no seas tentado de tu propia concupiscencia, ¿vale? De lo que se basa Satanás, de lo que usa Satanás. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, después que la concupiscencia, tu tendencia a pecar, ha concebido, ¿cuándo concibe? Cuando tú dices, no, sí me lo llevo yo, o no, sí me lo quedo, o no, sí, pues a quién le dan pan que llore, ¿no? O sea, ahorita quiere conmigo y ¿quién va a saberlo? Pues no, ¿verdad? Órale va. Entonces, dice que después que ha concebido, da a luz el pecado, ¿verdad? Tu tendencia a pecar cuando concibe, da a luz al pecado y el pecado siendo consumado, o sea, siendo, habiendo sido hecho completamente, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que se muere en ti? Porque fíjate que por esto mucha gente le vale y sigue pecando, ¿no? Porque dice, pues a ver, yo me quedé con ese dinero. Sí, me lo ofrecieron y pues, y así pensé, o sea, dije, pues así pensé, ¿no? De que se lo den a otro, que me lo den a mí, pues yo le entro, ¿no? De que se lo lleve otro, que me lo lleve yo, pues yo le entro, ¿no? Pues realmente no cuentan todas las hojas, entonces pues me voy a llevar unas 20 hojas a mi casa, ¿no? Para tener hojas para mi impresora. Y sigo vivito.
a ver, pues no que se muere uno. No, aquí no está hablando de que se muera la vida, ¿no? Aquí está hablando de las cosas que mueren en ti. Y eso es lo más delicado. Porque total, te murieras, pues te enterramos y ya, y ahí acabó el problema. No, aquí es de todas las cosas que mueren para tu vida, las cosas que mueren en tu vida. Luego la gente por eso llega y me dice, es que ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué no salgo de esto? ¿Por qué no la veo llegar y que no sé qué, que no sé qué tan... Mi vida, te digo, hay cosas que sí sé, ¿no? Que Dios revela, Dios da el don de la ciencia, del conocimiento. A veces Dios me dice, ¿y de veras quieres que te diga? Sí. Y no les digo, mira, podría decirles, ah, pues te pasa y esto porque haces esto, haces lo otro, haces aquello, sí. No, no les digo así, nunca. Yo lo que les digo es de, chécate esto, chécate lo otro, chécate que estés bien en esto, que estés bien en aquello, que estés, no sé, la verdad, ora a Dios y tú pregúntale, dile, Señor, ¿en qué estoy mal? Y Dios siempre nos dice, Dios es fiel. Entonces, si tú le preguntas algo a Dios, Él te lo va a contestar, sea lo que sea. Es una promesa de Él. Por ser fiel, si tú le dices en qué estoy mal, te lo va a enlistar. Te va a decir en esto, mira, para empezar, en esto, en esto, en esto, en esto. Con respecto a esto, estás mal en esto, en esto, en esto, en esto. Con respecto a aquello, pues en esto. Te va a enlistar todo. Así como si le dices, Señor, enséñame más, también te va a contestar y te va a enseñar más. Él lo dijo, clama a mí y yo te responderé. O sea, pregúntame y yo te voy a contestar. Eso es lo que dice Dios. De ahí salió el pregúntame. De ahí, tú pregúntale y te va a contestar. Muchos no lo hacen porque pues, dicen, híjole, no, pues ¿para qué le pregunto si ya sé, verdad? Ah, entonces ese es el tema. Una de las cosas que se empieza a morir en la gente es la fe. La gente que está en pecado es la gente que menos cree que Dios le puede hacer milagros. Y por eso siempre busca, antes de voltear para arriba y orar, confesar pecados, pedir perdón y pedir la misericordia y gracia de Dios, antes de eso le está llamando a todo mundo. A ver quién le hace el favor. Siguen dejando a Dios en último lugar, porque no pueden creer que Él puede resolver las cosas. Hoy en la mañana estaba hablando con mi esposa y estábamos dando gracias a Dios porque aun cuando ahora en la pandemia hubo momentos muy difíciles, pudimos confiar en Dios, pudimos creer en Dios. Y le dije, ¿te acuerdas que no teníamos ni para esto, ni para el otro, ni para aquello por la pandemia? Y nunca dejó Dios de mandar provisión. Algo que tenía en mi corazón era no dejar de pagarle a los empleados del ministerio. Familias que dependen, no muchas, pero que dependen de su ingreso, que venían recibiendo. Y dije, es nuestra prioridad. Y bendito Dios porque hasta el día de hoy no le fallamos a nadie. Porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Y cuando no había nada más que compromisos, Dios mandó para todos los compromisos. Y el problema es que cuando uno tiene una vida de pecado, no puedes estar en el reino de Dios. O estás en el reino de Dios o estás en el reino de Satanás. No se puede. No se puede. Tú no puedes estar ahorita en tu casa y en tu trabajo. O en tu casa y con los cuates. Lo mismo sucede en los reinos espirituales. Hay dos reinos espirituales, la Biblia lo dice. El reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Tú estás en uno o estás en otro. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí. No lo digo yo. Y de ti depende creerle a Dios o no creerle. Es tu vida, es tu problema. Pero aquí lo dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, por eso es que hay gente que no puede creer, porque sigue haciendo cosas que dan a luz en su vida la muerte a su fe. No sé si me estoy explicando. Dan muerte a su fe, dan muerte a su fe y por eso cada vez tienen menos fe, por eso cada vez se alejan más de Dios, por eso cada vez no quieren saber más de Dios, se conectan menos, se congregan menos, dejan de servir, se desaparecen, por esa razón. Y obviamente cuando les llegue el agua al cuello es cuando entonces van a volver a voltear para arriba y quizá vuelven a empezar en su camino y andar con Dios. Y Dios es tan fiel, ese es otro mensaje de la película de Spider-Man, la segunda oportunidad para, no importa, no importa lo que hayas hecho, hay siempre una segunda oportunidad para todos. Y eso es del reino de Dios. Pero fíjate bien, cuando ya deberías estar en una gloria, gozándote con Dios, gozando de salud, gozando de riqueza, gozando de prosperidad, de amor, de paz, apenas vas a empezar. ¿Por qué? Porque te juites, como dicen en el inglés, te juites. Y te juites como gordo en tobogán. Así es de que, como siempre lo he dicho, este es un tema de amor propio. ¿Cuánto te amas a ti mismo? ¿Cuánto te vas a cuidar y vas a querer lo mejor para ti? De ti depende. De nada sirve que Dios te ame al grado que dio su vida por ti si tú no te amas. De nada sirve. Entonces, ¿quién no nos tentará nunca a pecar? Dios. Dios nunca nos tentará a pecar, como dice ahí Santiago. Dios no es tentado y Él nunca, dice ahí, y Él nunca tienta a nadie. ¿Cómo nos tienta el diablo? Pues a través de nuestra propia concupiscencia, ¿no? O sea, las tendencias. Por eso la pastora Ana dio una enseñanza unos domingos atrás acerca de las tendencias que te sacan del reino de Dios, la tendencia que te saca de no conectarte, de no congregarte, de dejar de diezmar, ¿no? Que es una tendencia y tendencia viene de tentación, ¿ok? Son tentaciones, no tendencias. Entonces, pues esas tentaciones que te jalan por tu propia concupiscencia es eh, lo que usa Satanás para tentarte, las tendencias, ¿ok? ¿Cómo nos tienta el diablo? Con las tendencias. Pues la tendencia a no conectarme, a no diezmar, a no servir, a no compartir el canal, los mensajes, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuándo llega a ser la tentación un pecado? Cuando caes en ella. Cuando caes en ella. Cuando consumas el pecado y eso da a luz la muerte, es cuando entonces llega la tentación a ser un pecado. No importa que seas tentado. A veces la gente dice, ay, ay, este, no quiero ser tentado. No, siempre vas a ser tentado. Las tentaciones son parte de esta vida como las tendencias. Son parte de esta vida, pero de ti depende caer en ellas o no. Las tentaciones son del diario vivir. Todos los días vas a hacer, si Satanás te puede tentar 1000 veces al día, lo va a hacer. Lo va a hacer. Con tus propias debilidades y concupiscencias lo va a hacer, pero tú en Cristo eres más fuerte que Él. Tú eres libre del poder de Satanás. Él ya no tiene poder en ti. Por eso ninguna tentación es obligación. Satanás no te puede obligar a nada. Al final de la historia tú decides mal. Y es como tú consumas la tentación dando luz al pecado. ¿Qué es tentación? Es importante recordar que la tentación no es pecado. Así es que no te preocupes ser tentado un montón de veces al día. No te preocupes por ser tentado. Preocúpate por no caer. Ser tentado es normal para el Hijo de Dios.
Satanás lo tentó a él, pues te va a venir a tentar a ti. Para los hijos de Dios ser tentado es normal, es más, es cuando más tentaciones va a haber. Cuando yo empecé a dejar la vida del mundo y empezar a meterme en la iglesia y a congregarme y a estudiar y empezar a servir y esto y lo otro, fue cuando Satanás me mandó más tentaciones. O sea, las que nunca hubiera yo tenido antes y que quizá alguna vez hasta pude haber deseado, ay, cómo me gustaría, hasta esas me mandó Satanás. Pero en aquel tiempo yo le decía a Satanás, Satanás, lo que diga mi dedo. No, dice que no. Entonces no, lo siento mucho. Ni siquiera yo, era mi dedo el que le decía a él que no. Entonces, ser tentado es normal para los hijos de Dios. Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto y sabemos que él nunca pecó, así es que nosotros también podemos nunca, ya a partir de hoy, no pecar. Si tú puedes estar 5 minutos sin pecar, vas a poder estar 1 hora sin pecar. Si puedes estar 1 hora sin pecar, vas a poder estar 4. Y si puedes estar 4, vas a poder estar 8 horas sin pecar. Y si puedes estar 8 horas sin pecar, entonces puedes estar un día sin pecar. Y si puedes estar un día sin pecar, podrás 2, 3, 4, una semana sin pecar. Y si puedes estar una semana sin pecar, puedes estar todo el tiempo, meses, años, sin pecar. No digo que lo haya yo alcanzado, pero una cosa hago, dejo mi pasado en el pasado y prosigo la meta. Y no caigo, porque no quiero volver a sentir miedos en mi vida, ni penas, ni vergüenzas. ¿Se puede vivir sin miedos? Sí. ¿Se puede vivir sin penas? Sí. ¿Sin vergüenzas? Sí. Y hablo sin pena delante de Dios, sin vergüenza delante de Dios, para poder acercarme confiadamente al trono de la gracia y pedir el oportuno socorro. Y por eso, cuando no teníamos nada más que compromisos y por pagar y todo, Dios empezó a mover cosas y a hacer cosas y ha dado para todo y dará mucho más. Y da mucho más. Estamos haciendo cosas para, ni siquiera ya para nuestra propia iglesia, sino también para otras iglesias. Y es gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir una cosa. Aun cuando vimos que no había, no nos preocupamos. Porque confiamos en Dios. Pero ¿sabes por qué podemos confiar así? Porque sabemos decirle no a las tentaciones. Más vale, yo cambié ese dicho, ¿no? Hay un dicho que decía, más vale que digan aquí corrió y no aquí murió. Yo lo cambié y yo lo dije así, más vale que digan aquí corrió y no aquí cayó. O sea, ¿cayó en qué? En pecado, en la tentación. Así es de que si Cristo nunca pegó, también nosotros podemos estar sin pecar. Tampoco nosotros podemos pecar. No permitas que el enemigo te haga sentirte como si ya hubieras pecado. No, una cosa es que te tiente y otra cosa es que peque. Entonces, que la tentación no te sientas mal porque fuiste tentado. Siéntete mal si pecaste. Pero si fuiste tentado, no te sientas mal. Al contrario, usa la tentación para sentirte bien. Yo me siento muy bien cuando Satanás me tienta y no caigo. Y me encanta voltear y decirle, ¿eso es todo lo que tienes, imbécil? Tráeme otra grande, otra mejor, otra que de veras, que siquiera me hagas pelear conmigo mismo. Pero eso es todo lo que tienes. Vete a limpiar la cola, infeliz desgraciado. Luego se cansa, te deja por un tiempo y te las armas bonitas. Pero ¿de qué te preocupas si Dios, Cristo, ya nos dio
ya nos dio la victoria, ya nos la dio. Así es que, ¿de qué preocuparse? ¿De qué preocuparse? Así es que resiste la tentación y no caigas al pecado. Y no caigas al pecado, porque el resultado del pecado es muerte. Muerte a salud, muerte a poder creer, y si no puedes creer, nada te será posible. Muerte a prosperidad, a riqueza, porque además lo que muere en nosotros es lo que más necesitamos. Si tú eres alguien que necesitas más dinero, eso es a lo primero que vas a morir, a tener más dinero. Si lo que necesitas es salud, eso es a lo primero que vas a morir, al derecho de tener salud. ¿Por qué? Porque caes en pecado. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes. Espero que haya edificado y exhortado y consolado su vida. Seguramente que sí, porque es un mensaje de Dios, no de mí. Y no se olviden, por favor, compartir los mensajes, suscríbanse, nos van a ayudar muchísimo si se suscriben y si lo comparten para que otros se suscriban, lo que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a tener ingresos también. Entonces suscríbanse, por favor, compartan, cambien la vida de la gente con estos mensajes. Y no se olviden nunca que Dios los ama y los bendice siempre, así como nosotros, en nombre de Jesucristo, también. Nos vemos la próxima.